Dios para que se cumpla la profecía del Señor. Hemos estado hablando del capítulo 37 del libro de Ezequiel sobre los huesos secos, cómo esos huesos secos, ¿verdad?, volverían a ser rellenados, ¿verdad?, de carne, y cómo es que se refiere esos huesos secos a el pueblo o a la nación de Israel, y cómo es que Dios los sacar, ¿verdad?, de las ciudades, de los países donde ellos estaban, entendiendo las cosas, ¿verdad?, son las tumbas. Y cómo es que ya en el capítulo 38 vimos precisamente, ¿verdad?, cómo empieza a hablar, ¿verdad?, de un personaje llamado Gog, ¿verdad? Empieza a hablar, ¿verdad?, de la tierra de donde es, y empieza a mencionar algunas cosas que ahorita las vamos a ver. Y vamos a continuarlo. Abra su Biblia en el capítulo 39 ahora del libro de Ezequiel. Vamos a poner toda la atención. Ya ve que en estos tiempos a Rusia está dando por invadir Ucrania. Rusia dejó de ser, ¿verdad?, o dejó de ser ese sistema de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Aquello se desvaneció. Y fue capítulo número 39, verso número 1, dice de esta manera: tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho el Señor Dios, he aquí contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal. La vez pasada, ¿verdad?, hablábamos nosotros de este personaje, ¿verdad?, de ese territorio, vaya, cómo es que aquí cuando menciona profetiza contra Gog, es una profecía, ¿verdad?, que Dios dio por medio del profeta Ezequiel. Mencionaba yo la semana pasada, ¿verdad?, cómo es que esta profecía salió de parte de Dios en los labios de Ezequiel hace aproximadamente 2600 o 700 años, por ahí es el tiempo, ¿verdad?, en que salió esa profecía y que se tiene que cumplir. Y yo mencionaba, ¿verdad?, cuando mencionaba el capítulo 37 de aquel pueblo levantado, ¿verdad?, aquel pueblo que fue desterrado, aquel pueblo que fue esparcido, que es el pueblo, ¿verdad?, de Israel, y que un día, ¿verdad?, por medio de la profecía se anuncia, ¿verdad?, que tiene que ser un día restablecido, y al ser restablecido, según la profecía, tiene que ser un pueblo enriquecido también, ¿verdad?, y cómo Dios permite pasar a su pueblo tantas experiencias. Cuando la Biblia dice aquí: tú pues, hijo del hombre, profetiza contra Gog, aquí la Biblia está hablando, lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, de ese personaje Gog, cómo se está refiriendo a un gobernante, y le dice: así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo contra ti, oh Gog, príncipe de la cabecera de Mesec. Cuando le llama príncipe de la cabecera de Mesec, le está llamando caudillo o jefe, en este caso, ¿verdad?, de la cabecera de Mesec. Mesec no viene siendo otra, ¿verdad?, que Moscú. Y le dice príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal o Tobolsk, no viene siendo otra sino Siberia. Y le empieza a hablar el Señor y le dice: y te quebrantaré y te sextaré, o sea, te quebrantaré, te afligiré y te sextaré, te arrastraré, te llevaré. En ese caso vamos a aplicarlo por ahí: te llevaré
y te haré subir de las partes del norte y traeré sobre o contra los montes o los reinos de Israel. Aquí hablándole el Señor, ¿verdad? A este príncipe, y está diciendo de dónde es el príncipe ese, si de Mesec y de Tubal. Yo mencionaba el otro día, ¿verdad? Todas tus tropas, todos tus ejércitos van a caer ahí, dice, y todos los pueblos que fueron contigo, y toda ave y a toda cosa que vuela y a las bestias del campo te he dado por comida. Quiero que ponga atención en esto cuando le dice, a ti y a toda ave del campo te he dado por comida. Fíjese, aquí nos va dando a quienes conocemos un poco, ¿verdad?, el plan de Dios, del programa de Dios, de quién está hablando y de cuál príncipe está hablando. Ahorita más adelante lo vamos a seguir viendo para que nosotros estemos conscientes. Dice el versículo número 5, sobre la haz o sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Verso número 6, y enviaré fuego sobre Magog. Magog es el pueblo de Gog. Y mandaré, ¿verdad?, a fuego sobre Magog y sobre los que moran seguramente en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Cuando habla de las islas, se refiere a Tiro, ¿verdad?, que viene siendo un mercader o un negociante de pueblos. Verso número 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Daré a conocer mi nombre, dice, en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré amancillar o profanar mi santo nombre. Y sabrán las gentes que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Gloria al Señor. Verso número 8. He aquí vino y fue, dice el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado, o este es el día del cual he afirmado. Dios es muy claro cuando habla, y cuando Dios habla algo que va a hacer, Dios lo cumple. Ahora, verso número 9. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas y escudos y paveses, arcos, saetas y bastones de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. Aquí está hablando de un armamento. Cuando aquí usa el profeta, ¿verdad?, los nombres, ¿verdad?, de estas armas de aquel tiempo, está hablando de un armamento. Ahora, ¿verdad?, en estos tiempos Rusia no tiene ese tipo de armamento. Tiene otro tipo de armamento, quizás, ¿verdad?, el más avanzado o de los más avanzados. Pero ya nos está refiriendo, ¿verdad?, a arcos, a escudos, ¿verdad?, a saetas, a bastones de mano, a lanzas, y las van a quemar por 7 años. Ahí va a ser desarmado precisamente ese pueblo de Rusia, porque lo vamos a seguir viendo, vamos a seguirlo viendo, dice. 10. Y no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que lo robaron, dice el Señor Dios. Ya ve que se está refiriendo a el armamento. No es el mismo armamento, vuelvo a repetir la cosa, ¿verdad?, porque ahora estamos en un tiempo muy moderno, la ciencia se ha multiplicado, tantas cosas que han salido. Ya está hablando, ¿verdad?, de un armamento moderno, pero usando, ¿verdad?, el tipo de armas que se usaban en aquel tiempo. No le iba a enseñar a Ezequiel cañones, no le iba a enseñar bombas, no le iba a enseñar misiles, no le iba a enseñar eso, sino que le daba a entender del armamento, ¿verdad?, con el armamento que se usaba en ese tiempo. Está usando ahí el Señor para manifestar lo que iba a pasar en un futuro. Sigue diciendo el versículo 11. Y será en aquel tiempo
que yo daré a Gog o a ese comandante lugar para sepultura ahí en Israel, el valle de los que pasan al oriente de la mar, y obstruirá el paso a los transuentes, pues ahí enterrarán a Gog, a toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Mire, yo me atrevo a mencionar esto. Ahí va a caer Rusia y todos sus allegados, y todas sus compañías, y todas sus tropas, ahí van a tener un fin en Israel. Vamos a seguir mencionando y viendo esto. Yo estoy mencionando, ¿verdad?, lo que alcanzo a ver por medio, ¿verdad?, de lo que está escrito, por medio, ¿verdad?, de la profecía. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está por suceder? Porque no está muy lejos. Cuando habla que caerán, ¿verdad?, ahí en Israel, en el valle de los que pasan al oriente y al mar, y usted el paso entre dice, a Gog, toda su multitud, en el valle de Amón Gog. Esa palabra Amón Gog significa valle del ejército de Gog. Eso significa Amón Gog. Así va a llamar, o así llama Dios a ese valle, valle del ejército de Amón Gog. Así va a quedar, ¿verdad?, o queda con ese nombre, porque ahí va a caer el pueblo ruso y todas sus compañías. Dice el versículo número 12, y la casa de Israel, la familia o la nación de Israel, los estará enterrando por 7 meses. ¿Para qué? Para limpiar la tierra, enterrarlos a todo el pueblo de la tierra, y será para ellos célebre el día que yo fuere glorificado, dice el Señor Dios. Mire qué bendición viene en un futuro para esa nación. Verso número 14, y tomarán hombres a jornal, los cuales vayan por el país con los que viajaren, para enterrar a los que quedaron sobre la superficie de la tierra, a fin de limpiarla. Al fin de 7 meses harán el reconocimiento. Verso 15, y pasarán los que irán por el país, que el que viere los huesos de algún hombre edificará junto a ellos una señal o un mojón, porque esa es la palabra mojón, es una señal que queda ahí puesta, ¿verdad?, o una señal, sigue mencionando el texto, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amón Gog, o en el valle del ejército de Gog. Sigue diciendo el versículo número 16, y también el nombre de la ciudad será Amoná, y limpiarán la tierra. Cuando dice Amoná, ya está viendo multitud de ejércitos, significa Amón-A, significa multitud de ejército. Ahora sigue diciendo, y tú, hijo del hombre, le dice a Ezequiel, así ha dicho el Señor Dios, di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos, venid y reuníos en todas partes, de todas partes, a mi víctima o a mi sacrificio, que os sacrificio, un sacrificio grande sobre los montes o los reinos de Israel, y comerán carne y beberán sangre. Verso 18, y comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán, y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mi sacrificio que yo os sacrificaré. Me quiero detener un poquito aquí en el versículo 19. Mira, hermano, para ir entendiendo esto y para ir captando, porque vamos a llegar, ¿verdad?, a hablar más adelante de un personaje que tiene que manifestarse en un futuro y que no es otro más que este. Estos mismos textos que está mencionando aquí Ezequiel, fíjese, voy a volver a repetir al versículo número 17. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Dios,
di a las aves, a todo volátil, a toda bestia del campo, júntense, vengan, reúnanse de todas partes a mi víctima o a mi sacrificio que sacrifico, y un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Mire, vamos a darle una pasadita nada más. Vaya al capítulo 19 de Apocalipsis para ir agarrándole a esto. Capítulo 19. Verso número 17. Vamos a irle agarrando poco a poco y vamos a ver el personaje. Vamos a ver con el que yo comparo esto. Dice el versículo número 17. Y vi un ángel que estaba en el sol y clamó con gran voz diciendo, a todas las aves que volaban por medio del cielo, vengan, congréguense a la cena del gran Dios, para que coman carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos, carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Verso 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue presa, con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales señales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los otros muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves que hice ahí fueron hartas de las carnes de ellos. Váyase familiarizando con esto, con aquella profecía, y cómo acá Juan vuelve a repetir algo más. Usted está viendo, ¿verdad? Ese personaje empieza a manifestarse. La Biblia habla, ¿verdad?, de un anticristo. Hace días predicaba, no sé si aquí arriba o ahí abajo, ¿verdad?, cómo la Biblia habla de anticristos y habla de el anticristo. Anticristos son todos aquellos, ¿verdad?, que apostatan, ¿verdad?, que pelean contra la doctrina del Señor, y aún dentro de los mismos, digamos decir, lugares, y siempre son gente que siempre están tirándole la contra al pastor, son siempre que siempre están tirándole la contra a los ministros, son gentes que se están oponiendo. Esos son los anticristos, de los cuales habla primera de Juan capítulo 2 verso 18 y un poquito más adelante. El anticristo es un personaje, es algo personal, ¿verdad?, que tiene que manifestarse en un futuro. Ese viene siendo, ¿verdad?, del cual habla precisamente el capítulo 2 de la segunda de Tesalonicenses. Ese viene siendo el hijo de perdición, que se opondrá contra todo lo que se llama Dios o que se nombra. Ese es el anticristo. Y aquí estamos viendo, ¿verdad?, cómo la profecía está cayendo sobre Rusia. ¿De dónde va a venir? Del norte. ¿En dónde está Rusia? Está en el norte. Yo mencionaba la vez pasada, cuando tomaba, ¿verdad?, el capítulo 38, cómo menciona ahí a Irán, cómo menciona a Etiopía, cómo menciona al sur de España, cómo menciona, ¿verdad?, a algunos países como Libia, como Algeria, como Argelia, ¿verdad?, como a Fenicia, como a Turquía y posiblemente a Alemania y Austria. Y mencionaba también, ¿verdad?, entre esos países, a Arabia Saudita, al Yemen, a Omán y los estados del Golfo. Fíjese lo que estoy mencionando, porque ahorita vamos a ver el Salmo número 83, todo lo que menciona el Salmo número 83. Quiero mencionarlo de una vez. Vamos al Salmo 83. Salmo 83. Usted está viendo ahí puros países árabes, ¿verdad? Está viendo usted puro musulmán prácticamente. Está viendo usted ahí eso, ¿verdad? Puro islamita. Salmo 83.
quiero mencionarlo. Dele por allá al Salmo número 83. Dice de esta preciosa manera el Salmo número 83, dice, ¿ya lo tiene, hermano? Dice así: oh Dios, no tengas silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que braman, ¿quiénes? Tus enemigos y tus aborrecedores han alzado cabeza, o han alzado un líder, eso es cabeza. ¿Qué estábamos viendo allá? Que aquel Gog viene siendo cabeza de Mesec y de Tubal. Ya mencionamos lo que es Mesec, la región, ya mencionamos lo que es Tubal o Tobolsk, como viene siendo Siberia. Ahora, quien conoce, ¿verdad?, algo de historia, usted sabe lo que es Siberia. Es un pueblo, ahora ya es una, ya dejó de ser parte, ¿verdad?, de la URSS, y lo que se está viendo, ¿verdad?, es cómo se quiere recuperar todavía esos países. Ahora sigue diciendo: sobre tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Qué dice el 39? Que iban a ir sobre Israel. Dice: han consultado astuta y secretamente, han entrado en consejo contra tus escondidos o contra tus escogidos, han dicho: venid, cortémonos el pueblo, no haya más memoria del nombre Israel. Hace tiempo yo daba un mensaje también donde mencionaba, ¿verdad?, de un dirigente de Irán, ¿verdad?, de Mahad, algo así. Cuando él agarró las riendas de Irán, ese hombre lo primero que dijo, que no más para él, en su mente estaba, no más Israel, no más Estados Unidos. Estados Unidos es el Satanás, el gran Satanás. Israel es el Satanás pequeño. Que él, en el tiempo, iba a destruir a Israel, porque ese está en el corazón, ¿verdad?, de todos los musulmanes, acabar con la nación de Israel. Ahorita, si hay manera, voy a leer, ¿verdad?, un poquito un informe desde que un muchacho árabe, ¿verdad?, nace, todo lo que le meten en su corazón y en su cabeza. Ahora sigue diciendo: por esto, ¿por qué? Porque piensan cortarlos de ser pueblo. Ellos piensan que ya no debe haber más recuerdo del nombre de él, piensan borrarlo. Por esto han conspirado de corazón a una. Ya está hablando de varios. Han conspirado, dice, de corazón a una contra ti. ¿Han hecho qué? Han hecho liga, ha hecho alianza. Gog, el caudillo de varias tropas. Ahora sigue diciendo los textos: los pabellones de los idumeos, de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Amalek, los filisteos con los habitadores de Tiro, también el Asur se ha juntado con ellos, son por brazo, por guianza, a los hijos de Lot. Aquí está hablando, ¿verdad?, de un conjunto de naciones árabes que tienen que juntarse. Ya han escuchado ustedes cuando he hablado, ¿verdad?, del capítulo 17 del libro de Apocalipsis, cuando hemos hablado, ¿verdad?, precisamente de ese personaje, cómo hemos hablado, ¿verdad?, de cómo se han ido cumpliendo las profecías. Y en este caso me metí hoy por ahí, ¿verdad?, para darnos cuenta de qué personaje está precisamente hablando. Volvamos al capítulo número 39 del libro de Ezequiel. Vamos al capítulo 39. Versículo número 20 dice, ¿qué dice allá? Que se iban a saciar las aves, que se iban a llenar, que el Señor les iba a dar un banquete. Y luego menciona quiénes son, ¿verdad? ¿Quién es ese personaje? Menciona allá al personaje, ¿verdad?, como el anticristo. Lo menciona porque es la bestia, no es otro. La bestia, el diablo, la bestia mayor, las bestias más chiquitas. Enseguida, ¿verdad?, es una nación. Y enseguida es el personaje que va a tomar las riendas del mundo. Y luego dice, y pondré mi gloria entre las gentes, verso 20, y os hartaréis sobre mi mesa
de caballos, de caballeros fuertes y de todos hombres de guerra, dice el Señor Dios. Y pondré mi gloria entre las gentes, y todas las gentes verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la nación de Israel que yo soy el Señor su Dios. Sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva. Aquí está hablando de un cautiverio, está hablando de un exilio. Por eso cuando empezábamos a hablar allá en el capítulo 37, habla de que los iba a sacar de las naciones, un pueblo que ha sido exiliado, 3 veces fuertes ha sido exiliado. Por ejemplo, podemos decir, ¿verdad? Cuando en aquella división que estaba dividida, ¿verdad? Israel y Judá, al primero que saca al exilio, ¿verdad? Es precisamente a Israel. Lo saca de allá, ¿verdad? Y lo lleva. Pasan 130 años, porque eso sucedió, ¿verdad? En el año 722. He sacado la primera diáspora grande, la primera dispersión, el primer exilio grande, una parte, y luego pasan 130 años y también es sacada Judá, cuando es llevada por Nabucodonosor también. Y pasan, ¿verdad?, 600 y fracción de años, porque eso sucedió en el 600 antes de Cristo, el segundo exilio grande. Viene el otro exilio. En el año 70, ¿verdad?, hay una rebelión y Tito y todo su ejército, ¿verdad?, desaparecen con mucho pueblo. Pero en ese entonces no es totalmente sacado de su tierra Judá, los judíos, sino que en el 135 otro rebelde, Berjobao, no recuerdo bien el nombre de ese hombre, y es cuando totalmente es esparcido a todas las naciones de Israel. Y quedan ellos ya sin pueblo, quedan sin tierra. Y es lo que sucede. Ese es el exilio del cual está hablando aquí. Está hablando aquí ya del tercer exilio grande, que fue en el año 135 y dejó de ser tierra judía. Allí en Palestina dejó de ser tierra ya para los judíos. Y sigue diciendo, los textos aquí mencionan y dice: y de aquel día en adelante, verso 22, sabrá la casa de Israel que soy el Señor. Verso 23, y sabrán las gentes que la casa de Israel fue llevada cautiva o fue exiliada por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y entregué a los hermanos enemigos y cayeron todos a cuchillo. No hubo mi manifestación entre ellos, ese es esconder de ellos su rostro. Perdieron todo el contacto con Dios. Dios, ¿verdad?, ya no les dio la mano, sino que les permitió entrar a esa experiencia, como ha sufrido el pueblo de Israel. Ahora, y esto sigue diciendo, y aquí, dice, aquí donde estoy, dice, 24, conforme a su inmundicia o sus impurezas, y conforme a sus rebeliones, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto ha dicho el Señor Dios, ahora volveré la cautividad de Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, y celaré por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron, sobre su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren, ¿qué dice?, en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. Cuando los volveré de los pueblos, cuando los sacaré de sus tumbas y los juntaré en las tierras de sus enemigos, y fuere santificado en ellos en ojos de muchas gentes. Estábamos viendo, ¿verdad?, cómo iba a venir a atacar, ¿verdad?, a un pueblo que vivía seguramente, un pueblo que vivía confiadamente, que no es otro que Israel. El capítulo 31 también menciona, ¿verdad?, cómo vendrá ese Gog y sus compañías, ¿verdad?, a una nación rica, porque lo vamos a ver, y ahorita mencionamos algo de las riquezas de Israel. Ahora sigue diciendo, verso 27, cuando los volveré de los pueblos, los sacaré de las naciones, y los juntaré de las tierras de sus enemigos. Yo mencionaba el otro día, cuando Israel ya fue reconocido como nación en 1948,
cómo se empezó a fraguar, ¿verdad? La petición a Dios por una tierra allá en el 1897 por un hombre llamado Teodoro Herz, un judío húngaro. Y siguieron trabajando, hasta que ya en 1948, ¿verdad? Ya les fue dada esa tierra, ya fue reconocida, ¿verdad? Ya como patria de nuevo de ellos, aunque no les dieron toda su patria, les dieron una parte a ellos, otra parte a los árabes. Si ahora tienen un poco más de territorio, porque ha sido a base de, no de conquista, sino de la defensa de ellos, y peleando contra las naciones que se han opuesto a ellos, ¿verdad? Ellos les han arrancado todo pedazo de su territorio, pero esa tierra, ahorita vamos a ver algo, ¿verdad? Y sabrán que yo soy el Señor Dios, cuando después de haberlos hecho pasar a las gentes, o exiliados, o exiliados a las naciones, los juntaré sobre su tierra, sin dejar más allá ninguno de ellos. Ya entra una promesa, ya no más como nación física, vaya, literal, sino ya como nación espiritual, como Israel de Dios también para nosotros. Entra la promesa ahí. Y luego sigue diciendo, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de ellos mi espíritu. Ya ve que entra también la promesa, ¿verdad?, espiritual, no nada más la promesa literal de darles su tierra, sino de darles la tierra prometida verdaderamente, no la tierra material, ¿no?, sino va a derramar de Dios su espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor. Tiene que entrar, ¿verdad?, un judaísmo ya, pero mesías, no ya no un judaísmo, sino los judíos mesiánicos verdaderamente, que amen verdaderamente al Señor, o sea, el Israel de Dios. Y me llama la atención el texto cuando dice, y sabrán que yo soy el Señor su Dios, cuando después de haberles hecho pasar a la gente, los juntaré en su tierra sin dejar más allá ninguna de ellos. En el libro de Amós, capítulo número 9, él un poquito más adelante. Amós, capítulo número 9, fíjese lo que dice, cómo se cumple. Y no los van a sacar ahí, no les van a hacer nada a Israel. Antes ahí los que van a querer robarlos van a quedar ahí, dice el verso 9. Verso 13 del capítulo 9, está hablando de cautiverio, se está refiriendo al exilio. Según los escritos originales, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador, el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se retirarán. Verso 14, y tornaré el cautiverio, hablando del exilio, hablando de sacarlos de las tumbas, hablarlos de traerlos de la nación de su pueblo, y tornaré el cautiverio mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, lo que mencionaba yo de Isaías 35, que el yermo iba a florecer como la rosa. Eso es lo que está hablando aquí. Y luego dice, y las habitarán, y plantarán villas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, comerán el fruto de ellos, pues los plantaré. Miren lo que dice ahí, sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo les di, ha dicho el Señor Dios. Nunca más los voy a sacar, ahí los voy a plantar. Entonces se está refiriendo a la vuelta de 1948, que fueron metidos a su tierra, los planta el Señor, y ya no van a sacarlos de ahí. Si Dios por nosotros, dijo el apóstol en una ocasión, ¿quién contra nosotros? Ahí está Dios, hermano, ahí está. Rusia tiene que terminar ahí. Y yo hablo esto, ¿verdad? Más adelante le voy a seguir ya con el hijo de perdición, para que nosotros estemos conscientes de dónde viene, de qué región es, ¿verdad? ¿Qué intenciones tiene? Vuelva al libro de Ezequiel, capítulo
verso número 10, refiriéndose a ese Gog. Si usted el versículo número 2 está hablando del mismo personaje que estábamos hablando en el 39, pero aquí en el versículo número 10 del capítulo 38 dice: y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú, y todas tus tropas o compañías, y muchos pueblos contigo. Así ha dicho el Señor Dios. Y será en aquel día que subirán palabras en tu corazón, o estarán sobre tu corazón, y concebirás mal pensamiento, y dirás: subiré con la tierra, contra la tierra aldeas, e iré a gentes que reposadas. Allá estamos hablando de que es la tranquilidad de Israel, aquella gente que está reposada y que habitan confiadamente, reposadamente. Todos ellos habitan sin muros, sin protección, no tienen cerrojos ni puertas. ¿Verdad que ya no son como las ciudades antiguas? Ya no está como cuando habitaron en Jerusalén antiguamente, ¿verdad? Porque no existían los cañones, ¿verdad? Los muros los derribaban, ¿verdad?, con el ariete, pero eran las ciudades fortificadas. Ahora Israel no está fortificada de ese modo, ahora está fortificada de otro modo. Podemos decir, ¿verdad?, con ese domo que tiene, ¿verdad? Ya no estamos diciendo de un domo literal, ¿no? Estamos diciendo de algo que los protege. Ellos están protegidos, Dios los protege, y tienen tanto sabio, ¿verdad? Tienen tanto hombre, ¿verdad?, que Dios los mueve a que no fácilmente lleguen a ellos los misiles, ¿verdad?, de sus vecinos, no fácilmente. ¿Por qué? Vamos a seguir leyendo, dice: para arrebatar despojos. ¿A qué va a bajar Rusia? ¿A qué van a bajar ese Gog? Para arrebatar despojos, para tomar presa, para tomar tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo regido de las gentes, que se hace de qué: ganados, posesiones, que mueren el ombligo de la tierra. Cuando dice ganados, posesiones, se está refiriendo a las riquezas. Yo mencionaba también la otra vez, me he dado cuenta, ¿verdad?, que Israel parece que es uno de los países más ricos del mundo, y es pequeño, es como, tiene como el sexto lugar. Ahí fabrican mucho, o sacan mucho, trabajan mucho el diamante, las tierras, ese desierto, ¿verdad?, que ellos encontraron cuando recibieron, ¿verdad?, de nuevo su tierra que les fue entregada, ¿verdad?, que volvieron a existir como nación, ¿verdad? Encontraron una tierra totalmente desierta, desolada, como estábamos viendo, pero ellos la han levantado, como dice, ¿verdad?, precisamente el libro de Isaías 35. Vamos a ver qué dice ahí. Creo que eso me viene a la mente. Isaías 35. Y ya va más allá también, ¿verdad? No nada más aplicarlo, ¿verdad?, a eso, sino también vamos a aplicarlo ya a lo espiritual. Vaya, hermano, ya vamos a aplicarlo al Israel como Israel de Dios también. Dice el versículo 1: alegrarse en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Se está refiriendo a esa tierra. Florecerá profusamente, fíjese cómo dice: también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la grandeza, ¿verdad? Y dice: la hermosura del Carmel y de Sarón, ellos verán la grandeza o la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Confortad las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas, digan a los de corazón apocado: confórtense, no teman, he aquí vuestro Dios viene con venganza, con pago, él mismo vendrá, Dios vendrá y los salvará. ¿Se fija? ¿De qué los va a salvar? ¿Con qué pago, con qué venganza viene? A darle fuerte, ¿verdad?, al enemigo,
y todo su país y todos los que con él van a bajar. Y lo dice, entonces los ojos de los ciegos verán, serán abiertos los oídos de los sordos, se abrirán. ¿Qué dice? Y conocerá mi pueblo que en medio de ellos estoy yo. Muchos van a despertar también ahí. Y luego dice, entonces el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, torrentes en la soledad, el lugar seco será tornado en estanque, el secadal en manaderos de aguas, en la habitación de chacales, en su cama será lugar de cañas y de juncos, y habrá y calzada y camino, será llamado camino de santidad. Hasta la puerta abierta cuando reconozcan al Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Sigue diciendo, no pasará por el inmundo, y habrá para ellos en quien los acompañe, de tal manera que los insensatos no yerren. Y luego ya habla, ¿verdad? Ya la promesa, ya está hablando la promesa para el milenio, hermano, para participar. No nada más van a participar, no están participando de su tierra, sino que para participar también ya realmente como pueblo elegido para estar para siempre con el Señor. Santo es el Señor Jesucristo. Qué promesas, hermanos, tan grandes hay. Algo, ¿verdad?, que a veces es muy difícil, hermano, de comprender. Esto viene precisamente, hermano, para que nosotros veamos lo que es ser hijo de Dios, para que veamos lo que es ser hijas de Dios, para que veamos lo que es el pueblo de Dios, y que si nosotros pensamos ser la iglesia, verdaderamente tengamos una convicción de las promesas para la iglesia de Dios, para el pueblo aquel, ¿verdad?, que por él nosotros entendimos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación a nosotros llegó por medio de ellos. Los primeros cristianos fueron judíos, los apóstoles eran judíos, fueron los primeros cristianos, porque a ellos les empezaron a llamar cristianos en una parte llamada Antioquía. El cristiano es el que sigue a Cristo, el cristiano es el que manifiesta una vida para el Señor Jesucristo.